Buenos días a todos y todas, buenas tardes, ya que vamos con una diferencia de horario muy grande entre América Latina y España. Es un placer de estar con vosotros y vosotras hoy. Bienvenidos a esa cuarta sesión de ese ciclo de encuentros que hacemos en colaboración con Restucero para hablar un poco de lo que son esas 5P, de Restucero, o de más bien cómo hablamos de acción climática y sobre todo cómo nos ponemos en marcha desde el sector empresarial, que agrupa a muchos sectores y muchas entidades diferentes. Hoy vamos a hablar de un aspecto clave para cumplir con esos compromisos climáticos, que son los famosos planes de transición. Esos planes no son un requisitos, sino que también son una hoja de ruta esencial para trazar su camino hacia las emisiones netas ceros. Y en el marco de la campaña de Eres tu Cero, es un aspecto fundamental para tener acciones consistentes, creíbles y transparentes. Hoy vamos a hablar de cómo hacer esos planes, de las metas a corto y largo plazo, de cómo hacer las revisiones, de cómo basarnos en la ciencia y sobre todo de cómo convertir esos compromisos en acciones concretas que requieren una planificación, una colaboración y mucha innovación. Espero que será un tema que podrá generar muchos debates. Tendremos todo un momento para hablar, conversar, dialogar. Así que no va a ser solo un encuentro, un evento de escuchar. Y ya os agradecemos mucho la participación. Podéis participar desde ahora en el chat para introduciros y para compartir cualquier recurso. Y sin más retraso, le doy la bienvenida a Alan Gómez, que es el director general de la red GFENS, que significa Glasgow Finance Alliance for Net Zero en inglés. Y él es el director general en América Latina y el Caribe. Alan, te dejo la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Les voy a empezar compartiendo mi presentación. Un segundito nada más, por favor. Aquí está. Ustedes me indican si ya la ven, por favor. ¿Listo? Gracias, Filipín. Bien, pues muchísimo gusto. Mi nombre es Alan Gómez. Como decía Filipín, yo estoy colaborando con la Glasgow Finance Alliance for Net Zero. Justo voy a empezar explicándoles qué es lo que es esta coalición, que es un grupo de entidades financieras a nivel global que al momento ya están trabajando justamente con planes de ambición climática. Tenemos en nuestro haber más de 675 firmas que están colaborando. Estamos en 50 países. Perdón, ahí tienen un poco el desglose hasta septiembre del año pasado, como estábamos, más o menos estamos en ese proceso. Y nosotros somos, como les decía, una coalición de entidades financieras que están interesadas y que ya están trabajando en el cambio climático, en la integración del cambio climático hacia su modelo de negocio, obviamente hacia su operación. Y dentro de eso tenemos lo que se llaman las Net Zero Alliances. Tenemos, como ustedes pueden ver, 8 que van desde la banca hasta Venture Capital, pasando por Asset Managers, Asset Owners, bolsas de valores, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de este proceso, nosotros tenemos 3 redes que les llamamos, redes que cubren las regiones ahorita de Asia-Pacífico, de África y de América Latina particularmente. Es decir, estamos trabajando con redes particulares para los mercados emergentes con la intención de apoyar a que las entidades financieras puedan asimilar y entender mejor cómo es la transición
cuáles son los retos que ellos tienen, por supuesto que se tienen en estos países y cómo podemos acelerar particularmente la movilización de capital hacia el cambio climático. Ahora, esto seguro ya asumo que de alguna u otra manera ya lo han escuchado, pero básicamente la motivación principal por la que surge GFANS es que los acuerdos de París o los compromisos que existen en los países requieren movilizaciones tanto de recursos como de infraestructura, como de capacidad muy drásticos. Aquí lo tenemos dibujado desde el punto de vista de las emisiones, lo que eso significa en la energía renovable particularmente, y luego lo que eso significa en inversiones, ¿no? Para poder alcanzar los objetivos que se están planteando, tanto a nivel global como a nivel mercados emergentes. Y cuando vemos estos números, es claro que necesitamos multiplicar hasta 4, 5 o hasta 6 veces ya por las últimas actualizaciones estas necesidades de inversión, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el sistema, en efecto, el sistema financiero en el mundo, las instituciones en general, pues no están preparadas y por eso se crea la red de América Latina. Bueno, perdónenme, se crea la red de GFANS a nivel global y consecuentemente se entiende que los mercados emergentes también necesitan unos actores en donde podamos colaborar. Ahora, evidentemente, y discúlpenme que me haya enfocado en Latinoamérica, pero entenderán que es el scope que nosotros tenemos aquí con la red. Em, lo que vemos es que evidentemente Latinoamérica tiene un perfil de emisiones muy diferente al global y eso evidentemente significa una transición diferente, ¿no? A la que requiere el mundo, ¿no? Cuando ven incluso los países, pues estamos encontrando ya, o sea, los perfiles de emisiones de los países, pues estamos encontrando que incluso hay países que están hasta capturando probablemente más de lo que están emitiendo, ¿no? En algunos casos. Entonces, están perfiles muy interesantes, muy diferentes, algunos países corriendo completamente, por ejemplo, en carbón, otros no, otros corriendo completamente en energía renovable o prácticamente en energía renovable o energía limpia. Entonces, los retos, insisto, son diferentes cuando nos acercamos a la región. Y luego, cuando vemos dónde están las áreas de oportunidad, evidentemente estamos encontrando que hay una gran área de oportunidad para América Latina en lo que es energía y agricultura y uso de suelo. Y dentro de eso también, pues entendemos que hay particularidades para poder desarrollar actividades que tengan mayor mitigación en el tiempo, ¿no? Digamos y que también sean costo efectivas. Ahora, en este contexto, GFANS lo que ha hecho es que ha estado trabajando en rastrear cómo estamos avanzando con justamente lo que es esto, los planes de transición, em, porque pues el plan de transición justamente es una medida que nos permite entender cuál es la seriedad que se le está poniendo al tema y qué tanto estamos avanzando y consecuentemente qué tanto las instituciones financieras pueden encontrar en nichos donde necesitan colocar financiamiento, ¿no? Aquí pueden ver cómo los números han crecido. GFANZ se creó en el 2021, a finales del 2021, en la COP de Glasgow. Por eso es que, por cierto, nos llamamos Glasgow. Y pueden ver cómo van aumentando los números. Estos números son hasta ahorita julio del 2024 y vamos creciendo en la generación de planes de transición, esto en el sistema financiero, ¿no? Y lo que pueden ver es que particularmente estamos bastante repartidos, ¿no? Un 30% de los miembros ya tienen los planes de bancos, me refiero, perdón, más o menos otro 30% de dueños de activos también ya tienen planes y los asset managers también son los que ahorita diríamos van más avanzados con un 43% del universo de organizaciones con las que GFANZ y las Net Zero Alliances estamos trabajando. Ahora, esto no quiere decir que sea el final. Evidentemente, lo que les decía es que nosotros trabajamos para apoyar esa ambición junto con UNEP-FI y con el PRI. Y hay muchos que están ya en el proceso o están empezando o ya están trabajando en el compromiso y consecuentemente después estarán trabajando en el plan de transición. Entonces, es un proceso en el que se va avanzando constantemente. Ahora,
A nivel global, la realidad es que los gobiernos y los organismos internacionales que están encargados de la estandarización y de las em, best practices contables, pues ya están trabajando en incorporar justamente la temática de los planes de transición hacia los requerimientos de divulgación. Aquí les ponemos un poco la línea de cómo ha ido avanzando en el tiempo este proceso, particularmente si nos referimos a TCFD, podemos hacer el símil y entender que TCFD se crea en 2015, lanza recomendaciones en 2017 y son estandarizadas alrededor del 2021-22 más o menos, ¿no? Donde el IFRS define que riesgo climático se integra ya a los primeros estándares que va a publicar a través del ISSB. Ahora, en este caso, el IFRS ya ha anunciado que durante 2024-2025 está trabajando en la integración de planes de transición en la estandarización, lo cual quiere decir que en un par de meses, bueno, más bien en un par de años máximo, vamos a estar teniendo ya un plan o un estándar, disculpen, más bien dirigido o complementando el que ya existe del IFRS 2 o adicional a la IFRS 2, eso no lo sabemos, pero seguramente ya viene ese estándar nuevo, ¿no? Y esto es relevante porque, de nuevo, el sistema financiero se está preparando, está teniendo esa necesidad de generar planes de transición, pero consecuentemente eso nos lleva a que todos sus clientes, el portafolio, desde gobiernos hasta empresas, pues tengan también planes de transición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que GFANS empezó a hacer alrededor de todo este tema en 2021 y que esto en particular fue desarrollado en 2022? Desarrollamos un lenguaje común de planes de transición para poderle facilitar a las entidades financieras entender qué es un plan de transición, cuáles son los mínimos básicos para tenerlo, que de tal manera que el plan de transición tenga credibilidad, y sea dinámico y tenga adaptabilidad en el tiempo. Para evitar evidentemente el greenwashing, pero sí cumplir los compromisos. Dicho de otra manera, el plan de transición es una herramienta que te permite operacionalizar tus compromisos del cero neto. Entonces, del lado izquierdo tienen ustedes los pilares que estableció GFANS, que si se fijan, de hecho, están muy similares, están muy cercanos a lo que TCFD, a las bases que TCFD sentó en su momento. Salvo que tenemos un par claro, al final quiero ser claro, sí hay algunas diferencias en governance, foundations, in metrics, en targets, pero si ya están trabajando TCFD, ya es muy fácil adaptar esto. Ahora, la diferencia es que para los planes de transición estamos integrando lo que es estas cuestiones adicionales que son las estrategias, ¿no? De nuevo, cómo operacionalizar las estrategias que la organización está definiendo, que si nos vamos hacia una organización financiera, pues estaríamos hablando en efecto del portafolio crediticio o portafolio de inversión de la entidad financiera, más los stakeholders del gobierno y de sus clientes. Y si nos vamos, o esto lo quisiéramos aplicar hacia una empresa de la economía real, pues estaríamos hablando en buena medida de su cadena de valor también, ¿no? Y de los productos y servicios que tanto la entidad financiera como la economía real están desarrollando. Ahora quiero ser claro que este marco está desarrollado para entidades financieras, sin embargo, la verdad es que es justo decir que si ustedes lo ven con algunas adaptaciones, pues ustedes pueden aplicar esto hacia la economía real, ¿no? Del lado derecho tienen el detalle, donde pueden ver que estamos hablando, en efecto, pues de integración de actividades en la toma de decisión, de que esto se vea reflejado, por ejemplo, en las políticas y condiciones de los productos y servicios que otorgan las entidades financieras y del diseño o adaptación de productos y servicios. Y por el otro lado, estamos hablando en cuanto a la parte del engagement, estamos hablando de cómo, como les decía, cómo se trabaja desde la entidad financiera con lo que es pues, su portafolio
cómo el portafolio, cuando lo ves desglosado por industria, por ejemplo, qué está haciendo la industria en general, el sector o el subsector, qué están haciendo los principales competidores y cómo están avanzando. Y esto habrá que ligarlo, evidentemente, con los requerimientos o las necesidades que tengan los gobiernos en torno a esta temática, ¿no? Ahora, para poder hacer esto, lo que entendimos también es que necesitamos definir qué era Transition Finance, porque, y esto es relevante porque uno que es ambiental como yo, entenderán que pues todos queremos que el mundo sea más verde, ¿no? Que nos movamos hacia algo más verde, que la economía completa se vuelva verde, pero si estamos limitando, digamos, las definiciones y los conceptos básicos a solo movilizarnos a lo que es puramente verde, eso quiere decir que vamos a estar dejando en la economía huecos enormes de empresas, sectores, personas que están trabajando ahí e inversiones que nadie va a cubrir porque todos nos estamos moviendo a lo que es completamente verde. Entonces, no quiero decir que no necesitemos lo verde, lo necesitamos. Lo que estoy queriendo decir es que necesitamos apoyar a lo verde, pero necesitamos apoyar a que lo no verde se vuelva verde, si estoy siendo claro. Entonces, necesitamos trabajar con todos los sectores y subsectores de la economía para maximizar también el impacto de la movilización de capital que podamos hacer. Y en este contexto, entonces, definimos que necesitábamos, o encontramos que necesitábamos una definición de Transition Finance para poder apoyar a las entidades financieras a trabajar también consecuentemente con sus portafolios de clientes. En ese contexto, la definición la tienen del lado izquierdo, no voy a entrar mucho en detalle, creo que está bastante sencilla y bastante fácil de entender, pero si alguien tiene dudas, por supuesto, me pueden hacer la pregunta. Ahora, del lado derecho, creo que es lo que vale la pena explicar un poquito en cuestión de que lo que definimos es que dentro de Transition Finance puede haber 4 estrategias de financiamiento diferente que tendrían que ver justamente cuando uno empieza a ver su portafolio crediticio o de inversión, pues tendría que estar entendiendo más o menos dónde puedes, digamos, clasificar a tu portafolio, ¿no? Cómo entender cómo se está moviendo el portafolio, las empresas o los gobiernos, insisto, que están trabajando el tema. Y es más, uno mismo se puede clasificar, digamos, dentro de estas estrategias de financiamiento y ahí entonces uno puede entender que habrá empresas que están trabajando una sola solución o una sola oferta de actividades productos, servicios que puedan hacer mitigación del cambio climático. Es decir, la empresa no es verde, no está en transición, sino es un producto que está ofreciendo o un servicio que está ofreciendo. Después tenemos entre el 2 y el 3, tenemos entre los que ya están perdón, ya les voy a hablar en inglés, los que están ya comprometidos y que ya están en el camino, ya tienen un plan de transición, ya tienen pues compromiso cero neto, etcétera, y tienen del otro lado el que está en un proceso a alinearse. Es decir, apenas está empezando, está reconociendo que este es un tema y quiere trabajarlo, y eso significa que tiene que caminar por alguna ruta para poder llegar a eso y consecuentemente en algún momento tener ese plan de transición. Entonces estamos reconociendo, como les decía, a lo verde, a lo que es más o menos verde y a lo que no es verde, porque lo queremos traer para acá. Pero también estamos con el punto 4, estamos reconociendo que hay también entidades que por su modelo de negocio encuentran una buena opción en hacer el phase out o la eliminación de cierto tipo de activos que ya están trabajándose, perdónenme, que son altamente contaminantes. Y entonces a estos también los estamos considerando porque estos ya son el extremo, ¿no? Son los que son muy ambiciosos y ya están pensando en algo más, tal vez en complementar o cambiar completamente su modelo de negocio o adaptarlo de tal manera que puedan convivir por un tiempo las dos actividades o eventualmente pues simplemente eliminar la que es más contaminante, ¿no? Esto ya está sucediendo, ¿no? Hay muchas, en Asia Pacífico, por ejemplo, se está trabajando muchísimo en el phase out de las plantas de energía a carbón para poder traer más energía renovable. Por ejemplo, mis colegas de Asia Pacífico están trabajando muy fuerte en ese proceso con las entidades financieras y con los gobiernos de Indonesia, de Vietnam y otros países.
Aquí en América Latina, bueno, estamos trabajando en ese proceso, pero más o menos por ahí nosotros estamos trabajando un poco más, como les decía, inicialmente en energía y en naturaleza. Ahora, les dejo aquí esta lista, ya no los voy a entretener más. Les dejo esta lista de publicaciones que GFANS tiene, que están disponibles para todos ustedes. También hay cursos y todos estos materiales los estamos trabajando para que los podamos tener en español y en portugués, por cierto, para que sean de más fácil adopción en América Latina. Y también estamos trabajando, tenemos unos cursos de capacitación que están igualmente disponibles. Sobre todos estos materiales están ya disponibles también ahorita en inglés, pero los vamos a tener en español y en portugués también en un par de máximo noviembre, yo creo que ya los tenemos todos. Entonces, bueno, pues aquí les dejo. Y, perdóname, Filipín, el último mensaje. Les comparto que hay dos consultas públicas. Bueno, ahorita se acaba de lanzar una consulta pública para asset managers y asset owners sobre el uso de índices para hacer mayor movilización de capital en la economía real. Bueno, pues esto es algo que usan al día todas las accionistas, perdónenme, los dueños de activos y administradores de activos, donde ustedes pueden colaborar con, eh, con bolsas de valores, con agencias de ratings, porque ellos tendrían estas estrategias de passive investment, en donde justamente GFANS está desarrollando un marco que pueda permitir tener índices creíbles que eviten el greenwashing y que de nueva cuenta consideren la transición de la economía completa y no solamente algunas partes, ¿no? Y en octubre, perdón, en octubre, ya estamos en octubre, pero en la COP16, en un par de semanas, lanzamos lo que es la integración de naturaleza en planes de transición climáticos también. Entonces, eso encantado de compartirlo posteriormente con ustedes para que lo puedan usar eventualmente o puedan participar en esa consulta. Muchísimas, muchísimas gracias, que ando un poco enfermo, pero ha sido un placer. Muchísimas gracias, Alan, por tu participación. Ha sido pues, bueno, una ponencia muy interesante por parte de GFANS, de esta coalición de entidades financieras y todas las acciones que lleváis a cabo en temas de planes de transición, ¿no? Simplemente como destacar, como decías al inicio, todos estos acuerdos internacionales, como sabemos, para la acción climática requieren de financiación y por ello estáis trabajando en esta coalición en todos estos temas. Y muy interesante destacar la necesidad de los estándares para evitar caer en el greenwashing, ¿no? Y cómo estáis trabajando desde el año 2020, pues aportando vuestro granito de arena en todo este tema, pues de poner un lenguaje común para que todas las entidades puedan elaborar sus planes de transición y que estén alineados con unos mínimos, ¿no? Para evitar precisamente caer en el greenwashing. Y como comentabas también muy interesante, esa transición de las finanzas, ¿no? De esas cuatro estrategias, de cómo apoyáis a las organizaciones en sus distintas transiciones en función del punto en el que están, ¿no? Si aportan soluciones climáticas en cuanto a sus productos o servicios, si están alineadas o están trabajando para estarlo con la senda al 1.5 y manejando lo que viene siendo el phase out de procesos como pueden ser las plantas energéticas de carbón, ¿no? También muy interesante todos esos materiales compartidos que, bueno, como ya adelantábamos al principio mi compañera Filipín, os podremos hacer llegar tanto la presentación PowerPoint como todos los contenidos que vayan comentando los ponentes, tanto la presentación como esa consulta pública que adelantabas. Así que, bueno, creo que había una pregunta al respecto por esto en el chat, así que será un placer compartirlo con todos vosotros. Sin, para no perder ya más tiempo, vamos a dar paso ya a los casos de éxito. En primer lugar, vamos a hablar del caso de éxito en Latinoamérica. En este caso tenemos a Camilo Sánchez Betancourt. Es el director de sustentabilidad de Sudamérica, América Central y el Caribe de Cemex. Sin más, Camilo, te doy la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perdón, ya. ¿Y están viendo mi pantalla? ¿O Sí, te escuchamos y te vemos. De momento no has compartido pantalla. no esta es la pantalla? Vale, dame un minuto. Listo. Ok, ya deben ver mi pantalla, ¿correcto? Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos y qué gusto y buenas tardes a quienes están en Europa. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy para
para contarles un poco lo que es el plan de transición y el ejercicio que ha llevado Cemex, que seguramente muchos de ustedes o sus empresas pues han estado recorriendo un camino y veo que algunos son asesores, algunos también pues conocen la implementación de muchas de estas metodologías. Y aquí en este espacio, pues estamos abiertos a cualquier pregunta, quiero es contarles un poco lo que ha sido la evolución y el proceso y el trabajo de Cemex. Y en ese sentido, y para aprovechar nuestro tiempo, quiero empezar por una reflexión que entiendo todos y en nuestras empresas y en nuestro contexto estamos haciendo y es que son los límites planetarios. Yo no tengo claro si, y yo no sé por qué muchas veces en la educación desde preescolar, primaria y demás, en la más básica, no están enseñando que así como existen límites en muchas cosas en nuestro mundo, como no ir a más de cierta velocidad, como no manejar con ciertos grados de alcohol, como muchas otras cosas, nos cuesta mucho trabajo entender los límites que tiene nuestro planeta para que el desarrollo que hacemos lo ejecutemos dentro de estos límites, ¿no? Entonces, en esos límites planetarios, pues hay unas crisis y hay unos elementos que están llegando a los que se conocen como los puntos críticos o tipping points, donde pues tenemos que tomar acción para no estar, ¿no? Entonces, está muy claro el cambio climático hoy en día, pero pues es importante y lo mencionaba al final Alan, también conexión entre biodiversidad y cambio climático y otros elementos que hay en la transición. Yo aquí quiero decir es como industrias y en general en todo lo que hacemos nosotros deberíamos tener muy en cuenta pues todos estos límites y qué estamos aportando y qué estamos haciendo para esos planes de salir de estos efectos que estamos causando negativos sobre nuestro planeta. En ese sentido y al mismo tiempo, también hay necesidades de nuestras comunidades y el mundo en desarrollarse. Y en esto, ya entrando un poco a lo que es el mundo del cemento, y Cemex es una empresa que produce materiales de construcción, cemento, concreto y agregados, está con presencia en más de 50 países y tiene más de 60 plantas de cemento alrededor del mundo. Pues está metido en apoyar la transición y el desarrollo sostenible y buscar un futuro mejor para nuestras comunidades. Si ustedes se dan cuenta, y esta imagen lo que trata de ilustrar es las comunidades que aún carecen del desarrollo como se entiende hoy el desarrollo que tienen los países como el contexto europeo o Estados Unidos u otros, lo que vemos es que para poder lograr esos desarrollos, pues hay un crecimiento muy importante en la demanda de este producto, que es el cemento. Después de el cemento mezclado con arena y grava se vuelve en concreto y el concreto es el material más consumido después del agua. Entonces, hay unos límites planetarios y hay una necesidad y una demanda muy importante de las comunidades para poder lograr el desarrollo que todos queremos. Todos queremos colegios, todos queremos infraestructura, todos queremos vivienda y pues de alguna manera eso en gran parte se logra con nuestros productos. Lo que hemos hecho, pues básicamente y aquí toda transición se basa en tener una visión y tener unos modelos. Y quiero contarles pues que la estrategia de sostenibilidad de Cemex pues es seguramente muy parecida a la que muchos hoy en día están ejecutando y se divide básicamente en pues tres ejes principales que son el ambiental, el social y la gobernanza. Esto trata de tener en cuenta los problemas y los retos que tenemos como humanidad, la pobreza, desigualdad y la alteración social, el cambio climático en los temas ambientales, la escasez de recursos y la degradación de la biodiversidad, y pues también unos retos de incesante crecimiento de la población urbana, ¿no? Y para empresas como nosotros, que estamos listadas en bolsa, que somos responsables, que hacemos una apertura de nuestra información, cada vez pues hay mucha más rigurosidad y escrutinio público de todo lo que hacemos, de todo lo que publicamos, de todos los indicadores. Además de esto, nosotros hemos fijado una estrategia que denominamos Futuro en Acción. Y Futuro en Acción ahorita la voy contando un poco paso a paso, pero esta básicamente es la herramienta estratégica de la compañía para hacer la transición. Es el entender todos los retos que tenemos, comenzar a abordarlos y fijar para poder llegar a poder tener productos y soluciones sostenibles que atiendan esa transición. ¿Qué debo hacer en términos de descarbonizar nuestras operaciones, que fue por donde arrancamos, pero que sumamos una serie de elementos que hoy en día vemos muy necesario para descarbonizar, como es, por ejemplo, la transición a una economía circular, elementos de agua, biodiversidad y calidad del aire, o la innovación y alianzas, porque solo no se puede llegar a ningún lado, y promover una economía verde, que es el apoyo básicamente de las herramientas de gobierno y otras instituciones para poder ejecutar estos planes de transición e ir avanzando. Entonces, la estrategia nuestra, repito, se denomina Futuro en Acción
y voy a contarles un poquito más en detalle qué hacemos en cada uno y cómo tenemos. Y como sé que hay también una inquietud sobre, o pueden haber preguntas sobre cómo medimos y demás, lo primero que quiero aclararles es que nosotros entendemos en nuestra compañía cuáles son nuestras emisiones y en los tres scopes hemos trabajado en poder abordar la cuantificación de las emisiones, ¿no? Entonces, el scope 1 en nuestro caso, que es una compañía que tiene una producción muy grande de los materiales directa, pues es donde está nuestro mayor impacto en términos de emisiones de CO2. Como lo pueden ver, el alcance 1, que cubre desde la extracción de materias primas hasta la producción de nuestros cementos y clinker y los agregados también y el concreto en las plantas, es 63% de nuestras emisiones. 63% de 53 millones de toneladas que tenemos a nivel global. Luego, nuestro alcance 2 es el menor de los impactos, pero es, pues digamos, en términos de volumen también es muy relevante, y es básicamente lo que tenemos de las huellas de nuestras matrices eléctricas, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estamos o de los proyectos que tengamos propios, podemos tener una huella asociada a nuestras emisiones o una huella que puede estar reducida. Entonces, en el caso de Europa, por ejemplo, tenemos una emisión más alta que en muchos países que Centroamérica o Suramérica. Y esto porque en general en Centroamérica, por ejemplo, tenemos energías hidroeléctricas, incluso algunas geotérmicas y solares que están a buena disposición y eso permite que la huella, digamos, para el alcance 2 sea más baja. En el alcance 3, que son los transportes y también la compra que a veces hacemos de algunos insumos, materiales y productos, está básicamente el 33% de nuestras emisiones. En todos los scopes hemos trabajado, pero hay unas fuertes reducciones que ya al día de hoy hemos podido mostrar en el scope 1 y en el scope 2, desde pues, una decisión muy fuerte como compañía que tomamos de ir en ese Race to Zero, del cual hacemos parte, y que ya nos ha permitido unas reducciones muy relevantes, como ustedes ven desde 2020. Voy a mostrarles un poco en una gráfica lo que significa para una empresa como Cemex el detallar esa transición, ¿no? Entonces, nosotros lo medimos y esto es un tema que se ha manejado como industria también para poder tener indicadores comparables y por eso ustedes ven ahí el logo de GCCA y por eso también tenemos una forma de contabilizar nuestras emisiones que toda la industria aplica. Nosotros lo medimos en kilogramos de CO2 por tonelada de cementitios o cemento equivalente. Y eso básicamente muestra, en nuestro caso como Cemex, que partimos de una línea base que hemos recorrido y levantado de 1990 de aproximadamente 800 kilogramos de CO2 por tonelada de producto, ¿vale? Esto ha ido descendiendo con proyectos, nosotros nos comprometimos con el protocolo de Kioto y teníamos proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio y por varios años implementamos acciones que nos llevaron a disminuir las emisiones hasta 620 kilogramos de CO2. Pero desde ese momento tomamos la decisión y luego de lo que habíamos visto en el Acuerdo de París y algunos compromisos que, repito, tomamos a nivel global, que íbamos a acelerar para poder lograr lo que el mundo necesita de reducciones. Y esto quiere decir alinearnos con básicamente el 1.5 grados centígrados. ¿Y qué significa para nosotros eso? ¿Qué tendríamos que reducir en nuestras emisiones para llegar a esa reducción esperada que tiene el mundo? Entonces, ahí es donde lanzamos Futuro en Acción en el 2020 y comenzamos una metodología muy clara por diferentes levers o diferentes elementos y palancas dentro de nuestras unidades de negocio para ir reduciendo nuestras emisiones. Nuestra meta es clara, al 2030, pues llegar al 2030 tener 430 kilogramos. Si lo comparan con los 800 de los 90, pues es casi la mitad, pero si lo comparan con el 2020, ahí hay una reducción del 31%. Y eso, repito, pues se alinea con lo que se espera y lo que se ve en la Science-Based Target o la alineación al 1.5 grados centígrados. Ya de ahí para allá, el 2050 nos deberíamos llegar nosotros, y es el compromiso, al net zero, ¿no? Esto, y ustedes lo ven aquí, pues tiene unos pasos que nosotros abiertamente vamos comunicando sobre cuánto es lo que realmente pudimos llegar. Al cierre del 2023, por ejemplo, nosotros ya teníamos un 13%. Para que se den un orden de magnitud, ese tipo de reducciones y de transición antes nos podía tomar más de 10 años lograrlo, ¿no? Lo que hoy en día pudimos lograr en 3 años.
¿Bajo qué estándares nosotros también reportamos? Ya les estaba hablando. GCCA tiene un protocolo que está basado en normas ISO y que tiene además de todo, pues toda la forma de contabilización de nuestras emisiones. Pero luego, pues alineamos estas metodologías y mostramos nuestra información bajo los protocolos del Science Based Targets initiative y también hacemos pues un disclosure en el Carbon Disclosure Project y ahí pues ahí la información nuestra y también tenemos pues ESG ratings que nos valoran la información y la capacidad de poder comunicar toda esta información. Quiero también contarles que pues nosotros no solo actuamos como compañía, sino apoyamos como industria cuáles deben ser esos caminos y esa transición y cómo debería darse. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, hay una hoja de ruta también de la industria del cemento que fue liberada y en este caso es de Latinoamérica en 2100, y el Caribe, que es al 2050, cómo va a llegar al cero. Y están cada una de las levers específicamente definidas, ¿no? Entonces, hacer una optimización del uso de nuestro producto en el consumo en el concreto, eso nos ayudaría en un 19%. Disminuir el clinker factor, que es el material que más huella tiene a la hora de producir un cemento, al 23% con todas las palancas, nos lleva en una reducción muy importante, de nuevo, ese 23%. Y luego implementar lo que hoy en día se conoce como captura, uso y secuestro de carbono, así como evitar el metano por el uso de combustibles alternos y desarrollar soluciones basadas en la naturaleza, esa va a ser una palanca muy importante para nosotros, que ojalá con la financiación de organizaciones como las que preside Alan, pues nos ayuden a nosotros a lograr tener la fuente de financiación para poder llegar a esos procesos de descarbonización. Finalmente, los temas de transitar a una electricidad limpia, porque no podemos hacer ninguno de estos proyectos con energías, digamos, basadas en fósiles, sino todos los nuevos proyectos se basan también en energías renovables. Es una palanca importante, es el 8%, y 8% es un fenómeno que está evaluado, pero falta cuantificarlo adecuadamente, y es, una vez puesto nuestro producto en la obra, en los edificios, en los puentes, vuelve a capturar CO2. Eso es un proceso que se llama la recarbonatación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues trabajamos dentro y fuera de nuestra organización para poder visualizar cómo podemos llegar a ese net zero y cómo también, pues, no lo hacemos solo desde nuestro sector, y aquí les muestro otro ejemplo, sino lo hacemos en alianzas con los gobiernos y con organizaciones de construcción sostenible para que la industria de la construcción comience a demandar estos productos de baja huella. Porque de nada serviría que nosotros sacáramos nuestros proyectos de baja huella, que denominamos Vertua, y que nadie nos lo comprara o que no tuviera un mercado, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es un poco la secuencia y las actividades. Yo estoy viendo el tiempo y está un poquito preocupado, entonces tengo mucho más material, pero quiero dejarlo allí para que ustedes vean un poco qué es lo que ha sido la secuencia, las contabilidades y pues si tienen preguntas, bienvenidos, pero el orden para poder trabajar sobre otros problemas, reconociendo el reto y el riesgo, identificando realmente cuál es la huella y cuáles son nuestras emisiones y en dónde están, diferenciando y además actuando con planes estratégicos sobre las palancas que van a ayudarnos a reducir estas emisiones y haciendo partnerships e innovación para poderlo hacer. Eso, por ahora yo voy a dejarlo ahí, pero hay un material que puedo compartir para que lo puedan ver, pero me Muchas quedo aquí gracias. Muchas gracias, 5 Camilo. minutos adelante, vale. Si os parece, sí, por cumplir un poco el tiempo y dar también espacio a la compañera que va a hablar ahora. Muchas gracias, Camilo, por tu presentación. Ha sido muy clara ese plan de transición de CEMEX, que es Futuro en Acción, donde, bueno, partís de un punto, ¿no?, claro de huella de carbono y tenéis definida la ruta a corto, medio y largo plazo, como se exige un plan de transición bajo los estándares establecidos. Y ha sido muy claro, ¿no?, este ejemplo. Si quieres compartir otro material, pues ya sabes que nos lo puedes hacer llegar y lo compartiremos con el resto de participantes. Sin más, por no perder más tiempo, que vamos un poco de justos, damos paso ahora a Beatriz Arribas, es la Senior Manager de Sostenibilidad en Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Y sin más, Beatriz, te doy la palabra también para que puedas contarnos vuestra experiencia desde Coca-Cola. Muchas gracias. Muchas gracias, John, y muchas gracias a todos. Buenas tardes, por aquí por Madrid. Voy a compartir pantalla directamente porque efectivamente que ya vamos justitos de tiempo y no quiero robaros demasiado ya. Me ha gustado mucho escucharte, Camilo, porque bueno, pues veo muchas similitudes, ¿no? A pesar de estar en industrias diferentes, obviamente.
pero bueno, al final los planes de descarbonización y esta transición pues está muy estandarizada afortunadamente, y en eso estamos la mayoría de las compañías y de los sectores, así que me ha gustado y me ha parecido muy interesante. Bueno, os voy a hablar de nuestro plan Net Zero 2040 que comenzó ya en 2020, pero que tiene un contexto y un background que os explico brevemente. Desde Coca-Cola lanzamos ya en 2017 nuestra estrategia This is Forward, que es nuestra estrategia de sostenibilidad con la que tratamos pues, de construir ese mundo mejor a través de las marcas que tenemos y de nuestro negocio. Y además lo hacemos a través de este plan que nos marca unos KPIs muy concretos en distintas áreas y también lo trabajamos un poco bueno, pues de acuerdo a la hoja de ruta mundial, que son esos SDGs, esa Agenda 2030 que nos marca el camino global, ¿no? This is Forward trabaja sobre 6 pilares que os cuento muy brevemente. Son clima, que es donde vamos a hacer hoy un poquito de zoom, pero también tenemos nuestros envases, son muy importantes. Todas estas áreas son materiales para toda nuestra cadena de valor y en las que entendemos que tenemos un impacto directo en nuestro negocio y queremos que además esos impactos se conviertan en positivos. Los envases, a través de estos compromisos, lo que queremos es lograr un mundo sin residuos mediante la eliminación de envases y materias primas innecesarias, impulsando, por supuesto, la economía circular, que también tiene mucho que ver con lo que os voy a contar ahora de clima. Agua es, bueno, el recurso vital del planeta y también el recurso más importante para nuestro negocio. Nosotros lo que queremos es proteger las cuencas hidrográficas, asegurando el recurso hídrico para todos, no solo para nuestro negocio, que por supuesto, sino para las comunidades y para el medio ambiente, para garantizar la biodiversidad de las cuencas y asegurar ese bien para todos los consumidores. Tenemos también nuestra parte de cadena de suministro, trabajar con todos los proveedores para conseguir que todas nuestras materias primas estén extraídas de manera sostenible y garanticen el cumplimiento estricto, además, de los derechos humanos en toda la cadena. No nos preocupamos solo de lo que hacemos nosotros, sino también de todo lo que empieza aguas arriba desde el inicio primero de nuestra actividad. Por supuesto, nosotros no nos olvidamos de la parte de sociedad, que es una parte muy importante dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad, que hoy no nos impacta tanto, pero que en el tema que vamos a hablar, pero que para Coca-Cola es muy importante. Queremos pues, defender, impulsar la inclusión, mitigar la desigualdad, trabajar por la diversidad. Lo hacemos con KPIs muy concretos, tanto internos como externos. Y por último, pero no menos importante, el bloque de nuestras bebidas. Queremos seguir ofreciendo a los consumidores una amplia gama con opciones de gran sabor y de gran calidad, pero siempre con y sin azúcar. Y además siendo muy transparentes en todo nuestro etiquetado y todos nuestros ingredientes. Como bien han comentado mis compañeros de hoy, todo esto, que es muy ambicioso, porque la sostenibilidad y la ESG es algo bastante estricto y bastante ambicioso para las compañías, no se puede hacer sin esas alianzas tan importantes que nos ayudan a conseguir todos los compromisos y todos los objetivos que nos marcamos. Si nos centramos hoy en This is Forward on Climate, en nuestra estrategia de descarbonización, bueno, pues estamos comprometidos con esa descarbonización de la economía y de todo nuestro negocio. Sabemos que el IPCC pues, ha destacado ya la necesidad de una acción climática urgente. Nosotros en Coca-Cola Euro-Pacific Partners, que somos el embotellador que fabrica, embotella, distribuye y comercializa todas las marcas de The Coca-Cola Company en 31 países de Europa y Asia-Pacífico, pues nos tomamos muy en serio esta responsabilidad. Y bueno, pues nos hemos establecido esos objetivos de reducción de emisiones. Nuestro gran compromiso es validado, por supuesto, por Science Based Targets initiative y también avalado por CDP, que año tras año, desde hace 7 años consecutivos, nos da la clasificación A en clima, pues ser emisiones netas cero en 2040, en los 3 alcances, 1, 2 y 3. Como este objetivo a 2040 es bastante a largo plazo y sabemos que en las empresas el corto y el medio es lo que más funciona, nos hemos marcado un compromiso intermedio también acorde con lo que nos pide SBTi, que es la reducción de nuestras emisiones
en un 30% para 2030, también en los 3 alcances. Además, queremos que el 100% de toda nuestra electricidad sea de origen renovable en todos nuestros mercados. También estamos hablando de que estamos en Filipinas, estamos en Indonesia. Esto es un objetivo bastante ambicioso en todos nuestros mercados en 2030. Y que el 100% de nuestros proveedores estratégicos tengan objetivos también validados por SBTi, basados en la ciencia, en Europa para 2023 y en Asia-Pacífico para 2025. Por lo tanto, nuestra estrategia consiste al final en implementar un plan de transición hacia esa economía baja en carbono, en enfocarnos en la reducción de emisiones de cada área de nuestra cadena de valor y todo esto, por supuesto, como también comentaba Camilo, respaldado por inversiones muy potentes a largo plazo. Esas inversiones, ¿en qué se traducen? Pues concretamente nosotros hemos invertido ya 300 millones de euros entre el año 2020 y 2022 para esta descarbonización en curso, 450 millones de euros entre el periodo 2023-2025, que esto incluye también una inversión continua en PET, en plástico reciclado, que tiene un impacto significativo en la reducción de carbono y en otras iniciativas de ahorro de carbono, energía y logística. Por supuesto, nada se puede empezar a atacar o a actuar sobre ello, digamos, sin medirlo primero. Por lo tanto, lo que primero hicimos en 2020 cuando lanzamos Net Zero 2040 fue la medición de nuestra huella de carbono. Nuestra huella de carbono, que está dividida entre envases, que son más del 44%, ingredientes, el 24,5%, los equipos de frío, nuestras neveras para mantener nuestras bebidas a la temperatura adecuada, casi un 11%, fábricas, delegaciones comerciales y oficinas, un 9,2% y el transporte, un 8,6%. Lo que nos supone es que más del 90% de nuestras emisiones son de Scope 3. Por lo tanto, esto es un reto bastante grande. En 2020 ya se comenzó ese trabajo con esos proveedores estratégicos a nivel internacional. Nuestro CEO directamente se reunió con los 100 proveedores estratégicos para los 31 países y les pedimos ese plan que tenían que hacer. No les dijimos si no vamos a dejar de trabajar con vosotros, pero les dijimos esto es una exigencia para ser proveedor de Coca-Cola. Tenéis que tener vuestros planes validados por la ciencia, tenéis que tener vuestros planes de reducción de emisiones y tenéis que pasaros a electricidad 100% renovable. Seguimos trabajando en ello. Están casi al 80% de cumplimiento. No todos lo han podido cumplir a tiempo. Nuestra vocación es trabajar de la mano con ellos, ayudarles, acompañarles. No consiste en dejar a nadie atrás, pero sí de ser muy firmes y muy claros y estrictos, digamos, en cuanto a qué tipo de proveedores queremos en nuestra cadena de valor. Nos ha sorprendido que una de las cosas que más les ha costado a algunos de estos proveedores internacionales es tener la electricidad 100% renovable. Es curioso, pero es así. En todo este proceso, y también mis compañeros estarán de acuerdo, se aprende mucho porque es algo muy nuevo, muy estratégico para la compañía, muy transformacional, que además está en permanente cambio y que depende mucho de las nuevas tecnologías, de la innovación y de, como comentaba antes, de la inversión. Si vamos un poco punto por punto para que entendáis qué acciones se están llevando a cabo para ir reduciendo en todas estas áreas que os estoy comentando, en envases estamos muy focalizados en aligeramiento de envases, reducción de materia prima, esa eliminación de materiales innecesarios que parece muy obvia, pero que hasta que no te planteas y te haces y te pones encima de la mesa estos objetivos, a veces no se tienen en cuenta y te vas dando cuenta de que sí, que se puede seguir eliminando materia prima y que eso te reduce muchísimo tu huella de carbono. También, por supuesto, esa incorporación de materiales reciclados, no solo en el plástico, sino también en el aluminio. El aluminio tiene una huella de carbono alta, nuestras latas, se está trabajando en incrementar ese porcentaje de material reciclado, también en el vidrio, y de trabajar mucho el envase retornable. En España, concretamente, el vidrio retornable en todo el canal hostelería, que es un canal muy importante en este país, tiene la capilaridad de más del 90%, lo que quiere decir que es un ejemplo y que también nos ayuda muchísimo a reducir la huella de carbono, porque a pesar de que es un envase que va y vuelve a los establecimientos de hostelería, en ese momento en el que evitas la extracción de materia prima, estás reduciendo muchísimo la huella. En ingredientes, que hemos conseguido en el último año reducir casi un 4%,
consiste en la compra de materias primas más sostenibles, en que nuestros proveedores cumplan con estos estándares que estamos diciendo tan exigentes e ir reduciendo en toda esa parte, en todo ese tramo de llegada de ingredientes a nuestras fábricas. Los equipos de frío, nuestras neveras. Vamos colocando dispositivos EMS, vamos cambiando toda esa iluminación LED, haciendo un plan renove de sustitución de neveras antiguas por neveras más nuevas, que son muchísimo más eficientes, y en esto que depende más de nosotros, porque es de nuestra compra directa, pues hemos conseguido que la reducción sea de un 64,7%. En las fábricas, que también es algo, lógicamente, que manejamos directamente, que es nuestro Scope 1, tenemos nuestros planes de mejora continua como la optimización, reutilización de agua, electricidad renovable, planes de reducción de todo tipo. Ya hemos certificado algunos sites, en España bastantes además, como Carbon Neutral, y seguimos trabajando en ello. En países como en los países europeos es más sencillo, es más retador en países que están más en vías de desarrollo como son los de Asia-Pacífico, pero creemos que tenemos además un impacto muy grande en esos países y tenemos una oportunidad de ser un ejemplo de industria sostenible y de arrastrar a otros. Y por último, la parte del transporte. Aquí una parte, pero muy pequeñita, es nuestra, y luego nosotros trabajamos con muchos distribuidores. Esto también es muy retador. Trabajamos en optimización de cargas y rutas, en combustibles alternativos, en cambiar a rutas en tren, en ampliar almacenes, es decir, miles de soluciones, no una sola, que vamos combinando para reducir lo máximo posible. Por ejemplo, el pasar a flota eléctrica es mucho más complicado de lo que parece, requiere de una infraestructura de país que concretamente en España todavía no tenemos, en otros países europeos sí, pero bueno, entendemos que eso es una de las patas que tenemos que seguir trabajando, pero que hay muchas más y en ello estamos. Aquí también se agudiza el ingenio de los equipos y de todos los departamentos, porque por supuesto es un plan súper transversal que afecta a toda la compañía y hace que todo el mundo tenga el mindset y el plan clarísimo de reducir emisiones. Esto, como os podéis imaginar, ayuda muchísimo a ser una empresa tractora, es decir, si más del 90% de tus emisiones son de proveedores, estás consiguiendo que muchas otras industrias paralelas, otras compañías, otros sectores también se descarbonicen. Por lo tanto, el poder y el impacto es brutal. Nuestros principios clave, por ir terminando, es que en este plan de Net Zero 2040 asumimos la responsabilidad, es decir, nos hacemos cargo de toda la cadena de valor, involucramos a nuestros proveedores, como os estoy diciendo. Por supuesto, compensamos solo donde sea esencial. La compensación para nosotros es algo residual. Nuestro plan consiste en reducir, reducir y reducir. Y cuando no podamos reducir más, pues si hay que compensar, compensaremos, pero seguramente al año siguiente o al siguiente vuelva a haber nuevas tecnologías que nos permitan seguir reduciendo. Ser totalmente transparentes, compartir, comunicar, implicar a los demás, porque esto creemos que también es muy importante, como se menciona en este último punto, ¿no? He mezclado el 4 y el 5, pero es que para mí ser totalmente transparentes de cara a tus inversores y a tus stakeholders y a tus, bueno, pues al final a los impactados por ti directamente, también tiene mucho que ver con comunicar para implicar, ¿no? Al final son dos vectores ahí que están muy relacionados y que son necesarios para que la realidad de la descarbonización se lleve a cabo. Un dato solo que es muy bueno, estamos muy contentos, en España hemos reducido en 2023 versus 2019 un 25,7 las emisiones en los 3 alcances. Veremos cuál es el dato de 2024, esperemos que también sea muy bueno. Y bueno, pues entendemos que el reto es global, pero cada uno barremos nuestra parcela, como dice algún gurú que conozco y que Codes conoce bien. Si cada uno barremos nuestra parcela, todo estaría solucionado, ¿no? Por lo tanto, también es muy importante ir viendo los retos locales. En un slide, y ya termino, solo os cuento que como estamos tan comprometidos, tan convencidos y tan motivados con el tema de descarbonizar la economía, en Coca-Cola no nos hemos quedado solo en Net Zero 2040, sino que hemos ido más allá y hemos puesto en marcha Hostelería por el Clima de la mano de ECODES, de nuestros queridos amigos de ECODES, de la Comunidad por el Clima,
en España, y en 2017 lanzamos esta plataforma que ayuda al sector de la hostelería, que como os he comentado en España es totalmente clave para nuestro negocio, pero también para la economía del país, supone casi un 6% del PIB. Hemos puesto en marcha esta plataforma que ayuda a todos los hosteleros a ir reduciendo emisiones, a luchar contra el cambio climático y, de paso, pues enseñarles y ayudarles a ser más eficientes y a ahorrar costes con esta toma de decisiones. Estamos muy orgullosos de que casi tenemos ya, bueno, pues nos acercamos a los 15.000 adheridos, muchos casos de éxito. Estamos implementando bonos climáticos que nos ayudan a ver qué tecnologías pueden ir utilizando estos pequeños bares y restaurantes, a veces pequeños, a veces medianos, a veces grandes, para reducir emisiones, y estamos totalmente comprometidos para ir de la mano con ellos y ayudar a que este sector también se descarbonice. Así que nada, simplemente esta frase de vamos a construir juntos un futuro que sea más inclusivo y respetuoso para todos, porque al final esto de cuidar el medio ambiente no va solo de que nos gusten mucho los animales y las plantas y nuestro planeta, sino que va de nosotros y de nuestra propia supervivencia. Así que más nos vale entenderlo y empezar a tomar acción desde ya y de la forma más urgente posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bea, por tu presentación. Ha sido muy interesante cómo nos has compartido, ¿no?, ese plan de transición para cumplir con ese objetivo tan ambicioso que os habéis puesto de ser emisiones neutrales al 2040 y reducir a 2030 ese 30%. Y sin más, como ya estamos con el tiempo más que justo, hay una pregunta directamente a ti, Bea, en el chat, que pregunta cómo estáis haciendo con la parte de combustibles alternativos para el transporte. Si tenéis alguna acción Bueno, concreta al sí. respecto. Estamos trabajando con compañías como Repsol, que están trabajando mucho los combustibles con base biológica, los combustibles pues los biodiesel y todos estos combustibles, que lo que te están ayudando es a no tener que hacer un cambio de flota tan grande, y sin embargo en los mismos pues en los mismos vehículos que tienes, con ese cambio de combustible ahorrar emisiones. Es muy interesante, pero tampoco estamos seguros de que sea una solución total, porque la forma de conseguir esos combustibles todavía no está muy clara, ya que se necesita una cantidad de materia prima también de esos residuos biológicos muy amplia. También estamos viendo temas de hidrógeno verde. Estamos viendo, bueno, pues al final estamos como con un radar muy abierto para ver qué hay en el mercado, entendiendo que si nosotros no tenemos la red disponible electrificada necesaria para que nuestros vehículos sean eléctricos, que todavía los vehículos eléctricos, aparte de muy caros, no tienen una autonomía suficiente para dar respuesta a nuestro servicio hasta última milla, pues ver qué otras alternativas puede ir habiendo para ir combinándolo, ¿no? Al final es lo que os decía, como van surgiendo cosas nuevas, tenemos que estar muy pendientes para ir probando, innovando y siempre con ese objetivo de reducir emisiones, pero teniendo mucho cuidado de no estropear otras cosas, porque como bien sabréis, la sostenibilidad tiene muchas patas y hay veces que hay que tener en cuenta todas esas dimensiones, no solo una, ¿no? Entonces, con cuidado, pero innovando y buscando nuevos caminos. Muchas gracias, Bea, por tu respuesta. Además, la persona que ha hecho la pregunta agradece mucho tu respuesta. A No sé ti. si hay alguna pregunta más. Estamos pasados de tiempo, pero si hubiera alguna pregunta más por el chat o si alguien quiere desbloquear el micrófono, podríamos lanzar una más. Y si no, pues bueno, estamos a vuestra disposición para que nos hagáis llegar todas vuestras consultas, dudas a través de nuestros canales de comunicación. Se lo haríamos llegar al resto de los ponentes y además, como hemos dicho ya en varias ocasiones, os haremos llegar todas las presentaciones y la documentación de interés para que podáis verla detenidamente y más tranquilos. Sin más, recordaos también que hoy es la cuarta sesión, la penúltima. La quinta la tendremos en apenas unas semanas, al inicio de noviembre. Será sobre regulación y divulgación. Será el mismo planteamiento. Contaremos con 2 casos de éxito, uno de Latinoamérica y otro de España. E intentaremos abordar estos temas también tan interesantes sobre regulación y normativa. Si no hay ninguna consulta más, agradeceros vuestra asistencia. A los ponentes y participantes ha sido un auténtico placer escuchar cada una de vuestras experiencias. Creo que ha sido muy inspirador el poder ver, ¿no?, cómo compañías como las vuestras están abordando
todo el plan de transición para cumplir con ese objetivo de ser netos en carbono al 2050. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.